¿Quién tiene que ir a trabajar mañana? Levante su mano. Bastante gente. Yo también tengo que trabajar mañana. Ahora, ¿cómo se siente con mañana? Decir, lunes, uy, no, qué pereza. ¿Por qué mañana es lunes? Hay que ir a trabajar y hacer. Bueno, si ese es el concepto que hemos tenido, esperemos que desde las Escrituras sigamos modelando un concepto diferente, un concepto bíblico, porque mañana muchos de nosotros iremos a trabajar. Yo no sé qué tiene que hacer usted, pero yo mañana tengo que venir a esta oficina, hay que preparar la serie para el próximo mes, que tenemos que hablar de esa serie. Tengo que enviar el estudio, hacer las preguntas de grupos, preparar un mensaje para el viernes. Es mi trabajo. Hay aquí algunos maestros que mañana van a ir y o dan una clase o se proponen a formar vidas. Una de dos. Hay médicos también. Estos médicos mañana van a atender pacientes y despacharlo lo más rápido posible o van a proveer calidad de vida a las personas. Hay abogados también y van a intentar simplemente sacar un caso rápido y cobrar o se van a interesar para hacer justicia. Hay bomberos, constructores, personas en recursos humanos, periodistas, terapeutas y mucho depende de contestar esa pregunta. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué ir a trabajar mañana? ¿Cuál es la razón, el propósito? Porque si es solamente hacer un poco de dinero, yo creo que está complejo, ¿verdad? Si nuestra cosmovisión del trabajo es decir, mañana voy a trabajar porque quiero hacer dinero, es parte, el dinero es muy importante, ¿verdad? Si a usted no le interesa el dinero, a mí sí, ¿verdad? Y aquí se puede usar muy bien, pero no es el fin de todas las cosas. Es un medio, una ganancia entre muchas del por qué trabajar. Obviamente necesitamos el dinero para poder vivir, subsistir, etc. Bien, pero es muy importante entender de que el trabajo no solamente es dinero. Hay una mayor implicación, una implicación del reino de Dios, que lo vamos a ver en este día, bien, y tiene que ver inclusive con nosotros mismos, con nuestra ética, con nuestro desarrollo, con nuestra forma de cómo nos relacionamos, y de esa manera, y soy enfático en esto, y de esa manera compartir las buenas nuevas de Cristo a personas que no conocen de Él y edificar a otras personas. Yo me niego rotundamente a hacer una separación entre lo secular y lo sagrado. Mi trabajo es secular porque yo soy maestra, o porque yo soy médico, soy bombero, o soy músico. Y entonces este es mi trabajo secular, esta es mi vida cristiana. Yo me niego rotundamente a ver esa diferencia por el hecho de que todo trabajo, sea cual sea, nosotros como creyentes lo hacemos para el Señor. Es hecho en Cristo y para el Señor, entendiendo que estamos en una misión. Entonces separar, sábado y domingo soy bien cristiano porque soy líder de y soy pastor de, pero el lunes a viernes soy otra cosa. Mi trabajo como pastor no es diferente a su trabajo como médico, como ingeniero, como ama de casa, como cuidador, como persona que está en casa todo el día. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Delante del Señor, la fidelidad, la ética, los principios, los valores, el anticipo del reino es exactamente el mismo. Bien, igual se va a demandar a uno del otro. Tuve la experiencia hace poquito y compartía de ir con María José para que se matriculara en la U y hablando un poco de su trabajo, bueno, su estudio, va a estudiar diseño del espacio interior y yo no sé qué se hace, pero creo que es muy bonito. No, es diseñar todo el espacio interno, no decorarlo, sino en cuanto a todo lo que es dimensiones, medidas, decoración, todo lo que implica el espacio interno. Y le mandé un artículo muy interesante que me encontré sobre una empresa en Estados Unidos de diseñadores del espacio interior, que lo que se especializan es, ellos son creyentes, en diseñar espacios internos o remodelar para personas de tercera edad con problemas de movilidad. Es decir, que todo el espacio interior de la casa está diseñado ¿para qué? Para que estos diseñadores de interiores cobren más caros porque hacen un trabajo especializado. No, lo hacen para proveer un espacio donde personas que ya están en una etapa madura, adulta de su vida, puedan vivir esos años seguros, tranquilos y cómodos. Es decir, están proveyendo calidad de vida. Ellos hablaban de que dentro de su misión y visión de su empresa, por supuesto ellos cobran lo que tienen que cobrar, pero además ellos procuran ser sumamente claros para hacerles entender a las personas de tercera edad lo que están haciendo, porque es importante, los presupuestos, inclusive los tiempos de entrega son sumamente estrictos. Es decir, tal día tenemos esto y tal día lo tienen. ¿Por qué?
porque entienden la misión que tienen, en este caso, a través de su profesión, de proveer calidad de vida. Y los testimonios, la retroalimentación de quienes los contratan son, nunca nos hemos sentido tan cuidados como ellos. E inclusive, si tienen que pagar de más, no hay problema, porque están recibiendo no solamente el diseño de un espacio interior, están proveyendo calidad de vida. Y cuando yo leía ese artículo, se lo compartí a Mari, yo decía, qué interesante, qué bueno sería que ella desde su formación, desde el primer curso, vaya con esa mentalidad. Soy parte del reino de Dios en un trabajo contemporáneo. Ese trabajo no existía hace 100 años, supongo, pero ahora se necesita y está creciendo el mercado. Esto me va a dar para vivir, para sostenerme, para estar segura, pero también para proveer a personas, iglesias, personas no creyentes, quien sea, espacios cómodos, espacios correctos. Si su mente es, voy a hacer dinero, yo creo que estaría sumamente frustrada. Y es que los trabajos, cuando hablamos de este tipo de trabajos, sea cual sea, nos facilitan la vida. No sé si vieron una noticia que una persona se propuso hacer un sándwich desde cero. No sé si lo vieron, ¿lo viste? Se propuso, voy a sembrar mi trigo, a ir a matar al pobre pollo, pato, lo que fuera, plantar las lechugas, plantar el tomate, hacer todo desde cero. Le tomó 6 meses y le costó $1,600 hacer todo eso. Usted y yo vamos a Subway, que no me están pagando, pero por 3,000 colones, en 5 minutos tenemos un sándwich. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica esa dinámica de nuestra vida? ¿Qué pasaría si para comer tuviéramos que invertir tanta cantidad de tiempo en proveernos nuestro alimento? Pero el tiempo que vivimos nos presenta facilidades, bien, cosas para que podamos vivir con más dinámica. Es que el trabajo evidentemente fue hecho por el Señor. Entonces debemos ver el trabajo como una manera de servir al Señor y por supuesto que al prójimo. Por eso deberíamos, o los que están en proceso de escoger, llevar a cabo el trabajo en este propósito. Bueno, mi trabajo es este, y no importa cuál sea, todo trabajo es digno. El trabajo no se califica por el que gana más y el que gana menos. No hay diferencia. Dentro de la obra del Señor o la visión del Señor, quien gana más o quien gana menos no es distinción, sino la fidelidad a la dignidad del trabajo que se está haciendo. Y si una persona tiene una vocación donde quizá va a ganar menos dinero, pero va a realizar su vida en torno a esa vocación, está bien. Y lo hace para el Señor. Entonces no pasa tanto por el dinero que hago, cuánta plata acumulo. Puede hacer mucho dinero, excelente, hágalo. Y úselo también para los propósitos del reino de Dios. Por supuesto que sí, pero que no sea lo determinante a la hora de elegir. Vamos a ir por favor a Génesis y vamos a ver el fundamento bíblico en esta primera mitad. Y en la segunda algunos principios muy prácticos de lo que implica la ética del trabajo. Bien, el Señor cuando nos creó, y yo creo que nunca en mi vida he estado más en Génesis 1 al 3 que en esos últimos 2 años. No sé por qué, pero es como volver y volver y volver y volver. Pero es muy importante volver a los principios. Dios crea todo lo que existe. Él es el creador. Punto. Muy bien. Él en su creación perfecta, en este gran templo, coloca a un hombre y a una mujer, bien, a la humanidad, representadas en Adán y Eva. ¿Y qué les dice? Vean muchachos, vamos a hacer 2 cosas. Ustedes van a hacer 2 cosas. Muy bien. Número 1, se van a reproducir. Que vamos a hablar de eso en nuestra próxima serie. Y segundo, van a gobernar. Ustedes van a hacer un gobierno, van a desarrollarlo. Vamos a ver algunos textos importantes. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, reproducción, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre toda la creación. Bien, primero habla de un dominio sobre la creación. Dominio, ejercer dominio, ser Señor. Bien, Dios creó todo lo que existe para nuestro uso, un uso sostenible, lógicamente, un uso, no un abuso, que es el problema de nuestros tiempos, el abuso de los recursos que tenemos. Entonces Dios crea todo, nos dicen, reproduzcanse y gobiernen, desarrollen una cultura, una civilización, todo esto dentro de mis parámetros. Bien, y fue lo que sucedió, excepto que el Señor dijo, que Adán y Eva dijeron, vea Dios, muy lindo su plan, vamos a reproducirnos, vamos a gobernar, pero bajo nuestros términos, vamos a ser autónomos. Ellos caen en el pecado, caen
y siguen cumpliendo sus mandatos, evidentemente de una perspectiva de la caída. Pero más adelante, un versículo muy importante de Génesis 2.15. Dice Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, bueno, y todas las instrucciones. Esta palabra vamos a enfocarnos en este texto, en esta primera parte. Y vamos a concentrarnos en la palabra labrar o cultivar. Bien, Reina Valera usa la palabra labrar, Vilas Américas usa la palabra cultivar, pero básicamente esto es trabajo, servir, prestar un servicio, inclusive dentro del culto. Muy bien, esta palabra aparece 290 veces en el Antiguo Testamento. Se repite constantemente, bien, y todas tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, esta palabra cultivar, guardar, es la palabra que usan Labán y Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob tuvo que trabajar por las muchachas 14 años y luego por el ganado otros 7 años? ¿Se acuerdan? Era el trabajo. Bueno, esa es la misma palabra. Entonces Jacob e Isaac usan esta palabra para trabajar. Cuando Israel estaba en Egipto y era forzado a trabajar, usan esta misma palabra, la construcción de los ladrillos, del material que estaban trabajando. Génesis 2.5 dice, y voy muy rápido en esto, dice, y toda planta del campo, bueno, voy a leer 4 y 5, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que trabajara. Bien, es la misma idea. No había alguien que trabajara la tierra hasta que Dios coloca al hombre. Esto sucede previo a la caída. Adán y Eva caen, son expulsados del huerto en su autonomía, pero fíjense Génesis 3.23. Dice, y los sacó Jehová del huerto de Edén, ¿para qué? Labrase la tierra del cual fue tomado. Es decir, después de la caída, el mandato de cultivar, de gobernar, continúa. El gran problema es que ahora lo hacemos, o la humanidad lo hace en su autonomía. Por eso hoy el trabajo, después de muchísimos miles de años, se ha convertido en cosmovisiones muy equivocadas. Por ejemplo, la fuente de hacer mayor dinero. Los que llaman los workaholic, ¿verdad? Los adictos al trabajo. Esa gente que trabaja y trabaja por hacer más y más plata, como aquel hombre necio de Lucas capítulo 18, que llenó sus graneros y los llenaba, y ¿qué dijo? Necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has cultivado, ¿de quién será? Otros trabajan como, es un castigo, me toca trabajar, odio mi trabajo, odio mi vida, y es una frustración muy grande realmente. Este no es el concepto del Señor. El concepto que el Señor establece es muy diferente. Éxodo capítulo 20. El trabajo es un mandamiento. Es un mandamiento. Cuando el Señor establece los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 y 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Hay un mandamiento del trabajo. Y es la misma palabra que aparece en el capítulo 2 de Génesis. Van a trabajar 6 días. De hecho, el que no trabaja, que no coma. Me encanta ese versículo. No trabaja, no hay problema. Tampoco coma. Porque es parte del mandamiento que el Señor nos da, así como también el descanso es un mandamiento. Y estoy aprendiendo a descansar poquito a poco. Estoy aprendiendo a tener esos descansos. Muy bien, hay otros pasajes más. Por ejemplo, Números habla de que el trabajo tiene que ver con el servicio del templo. Tiene que ver con, también Números, con el ministerio de los levitas. Tiene que ver con la jubilación de los sacerdotes. Esto es muy interesante en Números 8. Habla de cuándo los sacerdotes se deben pensionar, a los 50 años. Y no deben trabajar más dentro del funcionamiento del templo. Muy bien, vamos a Proverbios, por favor, capítulo 12. Porque Salomón también entendía lo que era trabajo. Salomón probó todo tipo de trabajo. Desarrolló diferentes vocaciones. Pero fíjense, Proverbios 12:11, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. Es una palabra muy bonita para decirnos tontos. El que trabaja va a tener la provisión necesaria. Y el que no trabaja, según el versículo 11, el que sigue a los vagabundos le falta entendimiento. Por tanto, si la pereza, si la vagancia es un patrón de conducta de nuestra vida, si nuestro trabajo lo hacemos para sobrevivir, realmente estamos entrando en este concepto de falta de entendimiento. No estoy captando lo que significa mi trabajo. Muy bien, Proverbios 28:19. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan,
mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobrezas. Qué bueno, Jesús dijo, está citado en Hechos, dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y es una verdad absoluta. Al menos en mi caso, cuando logro proveer para mi familia, y puedo, y siempre le hago el mismo chiste a mi esposa, pago todos los servicios, pago la casa, compramos la comida, pagamos escuelas, universidades, aquí, que allá. Le dije, gordita, ya pagamos todo. Nos quedamos sin plata, pero ya pagamos todo. Pero es la satisfacción de decir, puedo proveer. Y puedo proveer porque tengo trabajo. Trabajo para la iglesia lugar, que mes a mes me paga un salario. Trabajo para Levanta, que mes a mes me paga un salario. Y tengo responsabilidades y un compromiso. Ah, sí, es un ministerio. Sí, está bien, pero es mi trabajo. Y tengo responsabilidades, tengo jefes, tengo que dar cuentas, me piden cuentas, bien, y tengo diferentes roles. Entonces, si yo no proveyera para mi casa, el Nuevo Testamento enseña que el que no provee para su casa es peor que un no creyente. Entonces, fíjense la satisfacción correcta que implica el proveer. Vamos a Jeremías capítulo 22. Y este pasaje es realmente hermoso. Jeremías 22, 13 hasta el 17. Dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermelión. ¿Reinarás porque te rodea de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia? Entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso. Entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Esto lo habla el profeta Jeremías al rey Joacim. Y el rey Joacim se rodeó, y lo ponemos acá, del que edifica una casa con habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga su salario. Este Joacim fue un hombre que explotó a las personas y se llenó de lujos, confiado en que le iba a ir bien como a su padre. Sin embargo, su padre, dice en el versículo 8, por tanto, has dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán, diciendo, ay hermano mío. Habla sobre Josías, que fue un hombre piadoso. Pero fíjense en el versículo 15, reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él, Josías, juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Si dan cuenta, y habría que leer mucho para repasar la vida de Josías y la de Joacim, pero básicamente Josías hizo lo recto. ¿En qué? En su vocación como rey. Josías llegó en un momento de la historia donde había reyes, por supuesto, y el rey no podía, pero fue la dinámica. Y si ustedes leen a los reyes y los profetas, decía, y reinó fulano tanto tiempo e hizo lo malo. Y reinó fulano, hizo lo bueno. Esa vocación, bien, ellos venían por dinastía, por supuesto, a los tronos, pero muchos reyes, como Joacim, dijo, yo me enriquezco. Yo soy rey de Israel, ¿quién me va a decir nada? A mi papá le fue bien, él hizo y gobernó, tuvo lujos. Me hago mis casas, gobierno, exploto a quienes trabajan para mí, los voy a tratar como basura mientras yo viva bien. ¿No vemos ese tipo de personas hoy día? Por supuesto que sí. Hay personas, y déjeme decirle, inclusive creyentes, que tienen la visión de que yo voy a trabajar y enriquecerme a costa de lo que sea. A costa de hacer lo que no es correcto, a costa de una falta de ética en mi trabajo con tal de ganar un poco más de dinero, a costa de explotar a las personas que están bajo mi responsabilidad, a costa de darle un maltrato al cliente, a costa de negociar mis principios y valores, porque yo soy como Joacim, me enriquecí. Y si aquel hace trampa para ganar más dinero y aquella hace otra cosa para ganar más dinero, ¿por qué yo no? Pasa en las iglesias, pasa en los creyentes, donde su visión es netamente el dinero. Pero Josías, y leo de nuevo el versículo 15, dice, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. 16, Josías, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. En su vocación de rey, en lugar de hacer lo que hizo Joacim,
Él dijo, yo en mi posición de rey tengo poder. Vamos a hablar sobre el poder en algún momento, muy interesante el tema. Yo tengo poder como rey. ¿Qué voy a hacer? ¿Me enriquezco, hago ídolos, me desordeno? ¿O voy a atender la causa del afligido, de los menesterosos, de los dolientes, de los pobres? ¿Voy a edificar un reino de equidad? ¿Voy a construir un reino con justicia, con paz? Ahí está la diferencia. Ambos tuvieron el mismo puesto, ambos fueron reyes. Sin embargo, Joacim, por una sensibilidad de corazón, se abocó por completo ¿a qué? A traer el reino de Dios por medio de su vocación como rey. Joacim fue de los últimos reyes y de los que más disciplina llevó por haber apartado al pueblo de Israel de Dios. ¿Dónde está todo esto? Evidentemente está en el corazón de cada persona, y ya lo vamos a ver en Pedro. Entonces, dentro de nuestra ética como creyentes hay dos conceptos que me encantan. Uno, en el trabajo voy a ser un agente de paz. Cuando hablamos de un agente de paz, hablamos de que soy una persona que comparte el evangelio cada vez que tiene oportunidad. Como agente de paz va a promover el amor al prójimo como a nosotros mismos. En mi trabajo, con ese montón de inconversos, con ese montón de gente extraña, pecadora como tal. Sí, por supuesto que sí. Porque es facilísimo entrar aquí adelante y amarnos entre nosotros. Porque todos somos lindos y simpáticos y espirituales. Aquí es muy fácil amarnos. Pero amar al no creyente, amar a aquella persona que nos ataca por ser cristianos, amar a nuestros enemigos, ahí es donde se prueba el verdadero carácter. ¿Y en dónde tenemos eso? Probablemente en los lugares de trabajo. Personas que nos atacan, que se burlan de nosotros, que nos menosprecian, ahí tiene que estar el ser un agente de paz. Y aunque me ataquen, aunque sean mis enemigos, voy a orar por ellos, porque fue el mandato que dejó Jesús. Oren por sus enemigos, ámenlos. Es contracultural, es radical, sí, para eso estamos en nuestros tiempos. Agentes de paz que también tienen paz consigo mismo, con sus habilidades, con su realización personal. Agentes de paz que aportan el florecimiento de una comunidad integral. Estoy en un trabajo que el ambiente es tenso, es complejo. Bueno, voy a poner toda mi parte para que ese lugar prospere. ¿Va a haber contraria? Por supuesto que sí. ¿Van a haber ataques? ¿Nos van a hacer luchar el piso? Por supuesto que sí. Pero nuestro llamado es superior a esas cosas. Es ser agentes de paz. Pero aparte de ser agentes de paz, es también ser promotores de justicia. El trabajo es una misión de rescate y pone fin a toda opresión. Buscamos la equidad y la imparcialidad. Atendemos mejor a un cliente porque tiene más dinero y con menosprecio a otro porque no tiene mucho. Y es visible en todo lugar es visible esa diferencia. Procuramos restaurar todo lo que está dañado, porque somos agentes de paz y promotores de justicia. Entonces, mi trabajo puede ser un ambiente hostil, yo lo entiendo. Probablemente hayan personas no creyentes, con principios totalmente distintos a los nuestros. Quizás se levanten enemigos y se burlen porque somos panderetas. Tal vez nuestra propia familia, tal vez usted es una persona cuidadora o está siempre con su familia y su familia no es creyente como la mía y probablemente vienen ataques y menosprecios. Ahí es donde más todavía tenemos que ser nosotros promotores, agentes de paz y promotores de justicia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nehemías capítulo 1 dice: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Si usted ha leído el libro de Nehemías o ha escuchado, probablemente nos quedemos con la idea de que Nehemías, sí, el que levantó el muro. Sí, el que levantó el muro. Pero detrás de Nehemías hay una historia realmente fascinante, bien, de este hombre que no era un profeta como Amós. No sé si han leído Amós. Amós era quien recolectaba higos, era un campesino, era un labrador, y Dios lo mandó a profetizar. Y él dice: vean, yo no soy ni profeta ni nada de esto, soy un simple campesino, pero Dios me está usando así. Nehemías es igual. Nehemías tiene un llamado sumamente interesante, bien, porque Nehemías va a reconstruir el muro. Sí. ¿Dedicó tiempo, energía, recursos en reconstruir el muro? Sí. ¿Nehemías estaba construyendo un muro? No. Nehemías estaba con una visión mucho más amplia. Y yo creo que de Nehemías aprendemos la lección
de nosotros cómo enfrentar el trabajo con una ética correcta y cómo nosotros podemos responder, que fue la palabra que Leo sugería, la que Erwin también oraba, cómo respondemos nosotros al lugar donde Dios me ha colocado para saber cómo vivir. Entonces, Nehemías ora por prosperar. Ahora, cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando de la prosperidad que hoy lamentablemente se conoce, que es plata, 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 plata. No creemos en esto, pero sí hay una prosperidad bíblica. Y esta prosperidad bíblica habla del florecer, bien, de madurar. No hablo de dinero, bien, no crea que estamos hablando de que prosperar económicamente. ¿Es parte de? Probablemente que sí. Pero hay cosas superiores, más amplias en el concepto de prosperidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 39 dice que José prosperó. ¿Delante de quién? De Potifar, de Faraón, en sus puestos. José fue colocado en un puesto alto en el gobierno egipcio. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque José estaba con Dios, Dios estaba con José. Génesis 39:2 dice que prosperó José en todo lo que él hacía. Un puesto del gobierno. Josué capítulo 8, cuando asume que un puesto, una posición de liderazgo, de llevar adelante a una nación, llevarla a conquistar la tierra, un estratega militar, un comandante, es un trabajo, es una ocupación, es una vocación, y Dios le manda: Josué, vas a ingresar a este pueblo, la sombra de tu antiguo líder es muy grande, es Moisés, y llenar las sandalias de Moisés no era cosa fácil. Pero Dios le instruyó a Josué: mira, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que todo te vaya bien, para que prosperes en todo, porque vas a hacer mi voluntad. E implicaba liderazgo, estrategia militar, distribución de la tierra, tenía que hacer mapas, planos, de trabajo de topografía, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esta prosperidad. Nehemías capítulo 2, versículo 20, si por favor me acompaña ahí en este pasaje, en un libro realmente muy, muy profundo, lo que nos enseña Nehemías, capítulo 2, versículo 20, dice: y en respuesta, cuando hubo enemigos, Sanbalat, Tobías, en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, Él va a hacer la obra, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Bien, Nehemías entendía que el trabajo que estaba haciendo era muy profundo, y Dios lo llevó por un camino inesperado para Nehemías, bien, y que probablemente Nehemías no pudo ver todo el panorama completo como lo vemos hoy nosotros, pero en la gran narrativa bíblica de la historia de Israel e inclusive de la venida del Mesías, Nehemías ocupó puestos de trabajo muy interesantes. Que Nehemías, su cosmovisión no fue: mi trabajo es constructor, bueno, yo voy a levantar un muro porque es mi trabajo. Iba y agarraba los materiales, el pico y la pala y lo que hubiera, y ponía y levantaba un muro. Pero el muro era más allá que eso. Bien, por ejemplo, Nehemías fue un copero. El copero era el hombre de confianza del rey del principal reino que estaba en esos momentos, de Artajerjes. El copero era quien probaba los alimentos, quien supervisaba toda la preparación de las comidas, de las bebidas, de que todo estuviera en orden. Era un hombre de confianza del rey. Bien, estaba al lado del rey constantemente, ¿verdad? Entonces tenía un puesto muy importante, y la fidelidad que tuvo Nehemías hacia Dios, hacia su vocación, con un rey como Artajerjes, después ¿qué hizo? Le abrió puertas, le dio permiso para irse. Dice Nehemías que le pedía al rey permiso, y él enfáticamente dice: y la reina estaba al lado, la que mandaba estaba al lado, ¿verdad? Y dijo que sí, se fueron, pidió cartas para talar en el bosque, y el rey le dio carta, le dio permiso. ¿Ustedes creen que un rey deja ir a un hombre tan importante, de tanta confianza? Evidentemente que está Dios en todo esto, por supuesto, pero hablando de nuestro aspecto vocacional, un hombre irresponsable a reconstruir un muro como lo hizo Nehemías. Después fue de constructor, y él fue a ver Jerusalén, hizo todas las evaluaciones, y él dijo: aquí lo que nos toca es levantar un muro. Esdras también iba a trabajar levantando el templo. Y finalmente Nehemías fue gobernador. El muro se levantó y lo instalan como un sátrapa, como un gobernador. Pero su visión no es: voy a gobernar simplemente porque yo soy el jefe, sino porque él iba a instaurar la justicia. Y él toma la palabra de Dios y es duro con los judíos. En un momento pone medidas fuertes de disciplina
A hombres que habían profanado el templo los echa. Habían ocupado unos hombres paganos una de las habitaciones del templo. Nehemías entra, les saca los trapos, los tira. Aquí se me van. Venían comerciantes a trabajar el día de reposo. Nehemías lo prohibió y como no hacían caso, cerró las puertas. Y los comerciantes quedaron afuera. Les dijo, hoy es día de reposo, hoy no se trabaja. Entonces la visión de Nehemías es una visión muy amplia, una visión vocacional de hacer lo correcto delante de Dios. Pero para hacer esto, ¿qué le implicó? Le implicó tener una ética como copero delante de un rey pagano, como constructor de cómo levantaba el muro y cómo lideraba un pueblo, y muchas veces de decir, no nos quitábamos la ropa por las amenazas, no nos bañábamos, en una mano la pala, en otra mano la lanza, porque estábamos construyendo y defendiéndonos. Porque el muro era muy importante. Más allá del muro estaba la reedificación de un reino, de una nación que estaba volviendo de una disciplina. Y Nehemías podía ver eso y ya lo vamos a ver al final. Ahora, cuando hablamos de ética, hablamos de algo que es recto, conforme a la moral, conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida. Le hago una pregunta, según esta definición. ¿Cuáles son sus normas en el trabajo? ¿Cuáles son nuestras normas en nuestro trabajo? ¿Cuáles son las normas que usted tiene? Por ejemplo, hay personas acá que son misioneros, que trabajan en organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Como en Campamento, como Raymond que está comenzando, como Levanta. ¿Cuáles son nuestras normas? ¿Cuáles son nuestros principios? Hay personas que son cuidadores de algún familiar, que están cuidando hijos u otras personas. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la ética en ese trabajo? Hay estudiantes de universidad, de colegio. ¿Cuáles son las normas? ¿Puedo copiar? Porque ya si no copio me quedo y qué complicado. ¿Puedo ser como los demás? O en el trabajo, en lo que hacemos nosotros. ¿Cuáles son nuestras normas, nuestros principios y valores? Vamos a Efesios, por favor, capítulo 6, y aquí en unos minutos vamos a ver lo que Pablo enseña en cuanto al trabajo. Erwin enseñaba la semana pasada de Colosenses, un pasaje muy importante, y él enfatizaba un principio al inicio del estudio. Él decía que somos llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y como hijos de Dios nosotros, que vivimos en un mundo caído, vivimos en este reino de luz. Las personas que no tienen principios y valores bíblicos aún permanecen en un reino de tinieblas y de oscuridad. Por tanto, su trabajo probablemente va a estar afectado y modelado por estos reinos de oscuridad, de tinieblas, de lo material, de lo temporal. Pero nosotros no. Hasta que estamos en un reino de luz, nuestro trabajo va a estar modelado y definido por los principios del reino. ¿Cuáles son? Fíjense por favor en Efesios capítulo 6, versículo 5. Y lo vamos a poner de una manera sumamente práctica. Dice 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Bien, primero, trabajar con sinceridad. Es lo primero. El creyente va a trabajar con sinceridad. Cuando hablamos de sinceridad, esta palabra es muy importante porque si bien es cierto, tiene una idea de hacerlo honestamente, la palabra sinceridad es la sinceridad a partir de una motivación. Es decir, yo voy a ser sincero no porque si no me echan. Voy a ser sincero no porque qué vergüenza que me descubran que sea un falso. Voy a ser sincero por la motivación de mi trabajo. Y la motivación de mi trabajo es que yo soy un hijo de Dios que está desarrollando una ética y anunciando, anticipando el reino de Dios. Por tanto, mi motivación es la sinceridad. Voy a trabajar sinceramente. Voy a ser sincero desde la motivación. Entonces, ¿a qué hora es mi hora de trabajo? ¿A qué hora tengo que empezar? ¿A qué hora debo finalizar? ¿Cuáles son los procesos que debo de hacer en mi trabajo, en mi responsabilidad? Aún, personas que están en una casa, que están cuidando de otras personas. Bueno, ¿cuál es mi motivación para cuidar de mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuela? ¿Cuál es mi motivación? De los niños en casa. ¿Cuál es la sinceridad que esto implica? Bueno, es parte del trabajo. Y ni qué decir los que trabajamos fuera de casa, que nos relacionamos con las personas. ¿Cómo manejamos nuestros horarios, nuestro tiempo de trabajo y de descanso? La motivación, por supuesto, es amar a Dios y al prójimo, que es lo que Pablo enseña acá. Él es enfático. Siervos, obedezcan y trabajen con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Con sinceridad, desde la motivación. ¿Por qué me levantaré mañana, lunes,
después de un buen fin de semana, a trabajar. Hay una motivación muy profunda en Cristo para hacerlo. Segundo, versículo 6. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Segundo, trabajamos para el Señor. Si bien es cierto, usted y yo tenemos jefes a quienes tenemos que dar cuentas, tenemos personas a quien rendir estas responsabilidades, nuestra primera audiencia, persona a quien agradar, es al Señor. Sea lo que sea que usted haga, sea un maestro, un ingeniero, un médico, un abogado, un terapeuta, un constructor, un mecánico, un misionero, un pastor, un cuidador, un ama de casa, un estudiante, sea lo que usted haga, lo primero es para el Señor. Se lo pongo así. Mi trabajo como pastor, bien, no es diferente al suyo en otras ocupaciones sobre a quién servimos. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Mi trabajo tiene que ver en función de una iglesia. Y tengo ciertos requisitos y responsabilidades que si no las cumplo, me pueden despedir sin ningún problema. Así de simple. Y vendrá otro y... ¿Me explico? Pero no hay diferencia. Es que su trabajo es más espiritual. Mi trabajo es menos espiritual. Es parte de este desarrollo y misión nuestra para el Señor. Porque el trabajo es nuestro campo de misión. ¿Cuántas horas pasa usted en el trabajo? Yo hablaba con Gerson. Pasa 24 horas conviviendo con compañeros de trabajo. 24 horas. Yo soy bombero, solamente apago incendios. No, va mucho más allá de eso. Está haciendo un testimonio a este grupo de personas, está colaborando con el desarrollo de la sociedad, está procurando la paz y la justicia en medio de situaciones de accidentes, de incendios, de peligros. Está siendo un agente de paz, un promotor de la justicia. Como bombero, sí, como bombero. No tiene que renunciar e irse a África como misionero, no. Hace su misión, su campo de misión es este lugar. Tercero, 7 y 8. Sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Tercero, trabajar con buena voluntad. Voy a estar dispuesto. El entusiasmo es algo característico del creyente. Voy a trabajar el lunes en la mañana, todo el mundo va amargado, va frustrado. Nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos una visión diferente, tenemos una perspectiva diferente. No voy porque el lunes. Ayer estuve con mis hermanos, me congregué, adoramos juntos y hoy el reino viene a trabajar conmigo. No lo dejé guardado en iglesia hasta el próximo domingo. Ahora voy con el reino de Dios, está viniendo, lo estoy anticipando. Por eso tengo el tiempo para trabajar. ¿Va a ser cansado? Sí. Hay problemas, enemigos, frustraciones, presas, hambre. Sí, eso está ahí. No seamos ilusos de que eso no va a estar. Está ahí. Pero en medio de todas esas adversidades, tenemos la vocación dada por Dios para cumplir con esta responsabilidad con una visión más amplia, más profunda. Y es parte del concepto de trabajar para el Señor. Cuarto, versículo 9. Y vosotros, amos, haced esto con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Nuestro trabajo, sea lo que sea que se haga, bien, se trabaja bajo principios y valores bíblicos, bajo los lineamientos de Dios. Hablaba con Andrés ahora y me compartía trabajos que tiene que hacer y donde por ahí hay sugerencias subjetivas. Mira, ponerle un poquillo menos y ahí te pasó algo, ¿verdad? En nuestros tiempos, ganarse una extrita no está nada mal, ¿verdad? Cada extrita legal que aparezca es una bendición, ¿cierto? Pero como creyentes, ¿voy yo a aceptar ese tipo de...? No, por supuesto que no. Y no solamente, en primer lugar, es incorrecto delante de Dios, pero en segundo lugar, es algo que deteriora toda la creación en la cual vivimos. Evasión de impuestos, malos manejos, modificar documentos, papeles, cuentas, afecta. No solamente que me gane algo por debajo y ya está, sino afecta a todo el entorno. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, y siempre cuento esa historia, mis papás no son creyentes, mi papá tenía un puesto en un buen lugar, tenía un buen salario, tenía un buen trabajo, y él estaba a cargo él era gerente de cobro y de crédito, y le llegaban cada rato chorizos, ¿verdad? Por debajo, mira, si vos firmás, nadie se va a dar cuenta. Y fue tanta la presión que un día lo echaron, le hicieron un complot, lo despidieron, y fue muy difícil para él después encontrar un trabajo tan bueno como ese. Pero me acuerdo, yo tenía 16 años, 17,
y hablando mi tata ahí preocupado, ¿no? Me quedé sin trabajo y hablando con mi mamá. Y él dijo algo que se me grabó en la mente. Él dijo, yo prefiero comerme el arroz y los frijoles tranquilo antes de que la policía venga y me bote la puerta. Eso fue hace 30 y pico de años. Una persona que no conoce de Cristo, pero que tenía un concepto moral quizá correcto. Prefiero esto que esto. Ahora, nosotros tenemos principios y valores superiores a lo que humanamente hablando se pueden diseñar. El Señor ha dado lineamientos y principios. Nos ha enseñado qué es correcto y qué no. Y no solamente es recibir algo por debajo, sino cómo el mal trabajo, la irresponsabilidad me afecta a mí, al prójimo, a la creación. Es decir, los sistemas nuestros se ven afectados. Algo que yo no entiendo, y si alguien de aquí lo hace, lo invito a que reflexione, es que cómo hay creyentes que dan un servicio y no incluyen los impuestos de ventas. Tuve un conflicto con un servicio que contratamos, me da un precio la persona, ¿verdad? Yo asumí que era con impuestos, ya con la factura electrónica, impuestos que tenemos que rendir como iglesia, y cuando le digo, y la factura, no, entonces tengo que cobrar el 13. A mí se me subió el ángulo lisano hasta aquí, ¿verdad? Y yo digo, mi mente dice todo, y yo decía, voy a pagar lo demás, vamos a sacarlo, porque eso es lo que es correcto. Porque evadir esos impuestos no es correcto. No es correcto delante del Señor, es parte del funcionamiento de nuestra vida, afecta a otras personas, engaña. Entonces, ¿cómo como creyentes nosotros nos prestamos para esas cosas? No debería ser así. Aparte el testimonio que damos de decir, no importa, no me cobro impuestos y no funcionamos así. Hay una ética superior. Entonces, ¿cómo nosotros, para concluir, cómo nosotros podemos vivir esta ética del reino, lo que hemos hablado en Génesis y en Efesios? Y quiero poner algunos principios sumamente prácticos. Les leo para ustedes Proverbios 28:6. Dice 28:6 de Proverbios, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Lo repito, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y ricos. Proverbios 28:6. A eso somos llamados nosotros. Vamos a ser ricos cuando seamos íntegros, no cuando tengamos mucho dinero en nuestras cuentas. Y si somos íntegros y tenemos dinero en la cuenta, mejor todavía. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos vivir esta ética? Primero, entender que mi trabajo, donde paso mucho tiempo, es mi campo de misión. Algunos el Señor los llama para ser pastores o misioneros, quedarse en el país o irse a otro lugar. Bien, es una vocación y los acompañamos. Y a otros Dios les da el peso y el deseo por una profesión, un trabajo, una vocación. Ese es su campo de misión. Muchas veces he escuchado a muchas personas lamentándose de que nunca pudieron hacer una u otra cosa. El campo de misión es donde estamos nosotros. Segundo, integrar la fe y el trabajo en los elementos de la gran comisión, el gran mandamiento y el mandato cultural. Cuando trabajamos nosotros, sabiendo que en ese lugar nosotros podemos predicar el evangelio a personas que no conocen de Cristo, donde podemos, el gran mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos, y el mandato cultural de que somos llamados a desarrollar cultura, nuestro trabajo es un campo fértil. Ahí están las personas que requieren y que necesitan escuchar de Cristo. Tercero, y muy importante, orar por ocasiones de evangelismo específicas. Que el Señor abra las puertas en momentos en el lugar del trabajo para poder compartir el evangelio abiertamente con las personas. No digo ser un invasivo, ¿verdad? Fanático, pero sí tener la sabiduría de decir, esta persona me está abriendo, me está dando la oportunidad, quiero compartirle de Cristo, que es nuestro llamado, predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos de Jesús. Entonces el trabajo, probablemente con muchas personas no creyentes, Señor, dame oportunidades, abre la puerta para poder compartirle el evangelio a él o a ella. Y cuarto, anticipar, y lo hemos visto ya muchas veces, anticipar los valores del reino de justicia y de paz. Cómo yo vivo, me desenvuelvo y me desarrollo, yo estoy anticipando, estoy clamando por ese reino que un día habrá de venir. Cuando Nehemías ora en el capítulo 1, y es muy interesante esto, Nehemías no ora para que le vaya bien levantando un muro. Cuando Nehemías ora, él está orando el pasaje de Levítico 26:40, que Dios dice, cuando la nación se aparte, yo los voy a llevar cautivos,
Pero si estando en la cautividad se arrepienten, claman a mí, piden perdón y se vuelven, yo los voy a aceptar. Que cuando Salomón inauguró el templo, en el 1 Reyes 8:46, dijo lo mismo. En este lugar, si fueran cautivos y en este lugar oran pidiendo volver y ser restaurados, yo los voy a restaurar. Cuando Daniel en el capítulo 9 estaba estudiando la profecía de Jeremías y se dio cuenta que el tiempo, los 70 años estaban por cumplirse, Daniel oró la misma oración de Levítico 26 y de 1 Reyes capítulo 8. Cuando Nehemías vuelve a la tierra y Dios pone en su corazón el peso de ir y reconstruir el muro, no por levantar una pared, por ser parte de la reunificación de la nación y del reino de Israel, a través del cual vendría el Mesías. Esdras levantó el muro, el templo, venían los profetas, Zorobabel, Ageo, Zacarías, Malaquías, anunciando. Nehemías dijo, mi parte es levantar el muro, para proteger la ciudad, que puedan adorar en paz. Voy a gobernar bien como gobernador para que se instaure la justicia y la paz. Y Nehemías ora lo mismo que dice Levítico, Reyes y Daniel. Una oración de decir, Señor, perdónanos, necesitamos ser restaurados. Entonces Nehemías, en su trabajo como constructor, no estaba levantando un muro. Él estaba siendo parte del reino de Dios a través de la reunificación de la nación de Israel, vuelta a su tierra, para que entonces continuara la línea y un día llegara el Mesías. En el tiempo establecido, dice Gálatas 4:4, Cristo nació de mujer. Y parte del trabajo de Nehemías es, vamos a levantar este muro que todavía hay una pequeña parte levantada, donde está de lo que Nehemías trabajó. Entonces, Nehemías no levantó un muro. Nehemías no gobernó un reino. Nehemías no fue un copero simplemente que estaba haciendo un trabajo importante para un rey. Nehemías tenía una visión ética, su conducta como copero, su visión como constructor, sus objetivos como gobernador, no eran simplemente hacer esas cosas, era anticipar el reino por medio de la justicia y la paz, era mostrar una ética, era establecer una visión más profunda. No estoy simplemente volando pico y pala, estoy siendo parte de la edificación de un reino. Hoy el tiempo cambia, las formas de trabajo son muy, muy distintas. Probablemente no nos llamen a levantar el muro de una ciudad, tal vez Dios lo llame a ser gobernador de una ciudad, puede ser, ¿por qué no? Pero indiferentemente de esto, es cómo yo entonces veo mi trabajo y cómo respondo. ¿Voy mañana a trabajar por dinero? ¿Para poder comer? ¿O hay una visión más amplia de parte de Dios? Hay una ética, hay una visión, hay un aporte más amplio de lo que simplemente voy cada día a trabajar. Una vez más, y como siempre lo hacemos, ¿de qué depende? Depende de mí. Depende de cómo usted y yo salgamos de esta puerta hoy, de cómo nuestro cristianismo continúa mañana en el trabajo, en la universidad, en la casa, en el cuidado de las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad. De eso va a depender. Depende de cómo yo responda a lo que el Señor ya nos dijo y la vida abundante que Él nos da.